nombre es Eric Nivelo y soy director de tecnologías de Lab Learning. El día de hoy quiero compartir con ustedes la revisión de un caso práctico de una evaluación interna de biología, hecha con la plataforma Pivot Interactives y presentada por nuestra tallerista. Pivot Interactives es una plataforma con una gran diversidad de actividades de física, química, biología y sistemas ambientales, las mismas que pueden aprovechar los alumnos y facilitar su trabajo y el de sus docentes. El día de hoy vamos a trabajar con esta actividad que fue utilizada para la elaboración de una evaluación interna presentada en la convocatoria de noviembre de 2020, obteniendo una calificación de 6 puntos. Como introducción, podemos decir que una vez más los examinadores externos indican que hay muy pocas evaluaciones internas utilizando simuladores. Esto fue presentado en el informe de mayo de 2020 y es por esto que queremos presentar este ejemplo para determinar cómo utilizar Pivot en la elaboración de una evaluación interna completa, que contenga un buen análisis, presentación, gráficos y tablas de datos, junto con una buena pregunta de investigación, y así cumplir con los criterios de evaluación del bachillerato internacional. Ya todos conocemos cuáles son los criterios de análisis. Primero, compromiso personal. Veamos si con esta actividad podemos cumplir con el interés, curiosidad, iniciativa y creatividad. Aquí podemos ver que tenemos un ambiente cerrado que cuenta con sustrato y han sido sembradas unas semillas de Phaseolus vulgaris. También contamos con un sensor de temperatura, oxígeno y dióxido de carbono. En este ambiente controlado podemos establecer cómo el intercambio gaseoso a una temperatura determinada influye en el crecimiento de Phaseolus vulgaris. Veamos cómo podemos demostrar iniciativa. Esta viene dada en que tenemos datos de temperatura, CO2 y oxígeno, con luz y en oscuridad. Adicional a esto llevamos el conteo de días, ya que esta actividad fue desarrollada en un periodo de 10 días, y podemos ver aquí que existen algunas variables y consideraciones a tomar en cuenta. Pero el intercambio gaseoso debe registrarse en el desarrollo de Phaseolus vulgaris, el mismo que se evidencia a partir del día 4, desde el cual podemos tomar datos de crecimiento del tallo. Desde el día 5 podemos ver que hay algunas plantas que ya comienzan a presentar que el tallo y el epicótilo del dicotiledón ya han comenzado a abrirse para dar paso a la primera hoja. Ya con la primera hoja, el estudiante tiene una iniciativa. En la caja de herramientas selecciona una escala. Esta escala es una regla que está dada en centímetros, la misma que la ubica a ras del sustrato para poder determinar que desde ahí tomará sus datos hacia el meristemo más pequeño. En el día 6, la planta presenta una lectura de 5.5 centímetros de crecimiento. Sin embargo, el alumno presenta que su tamaño inicial es de 1.5 centímetros cuando ya presentaba su primer epicótilo. Adicional, como tenemos condiciones de noche y de día, estas pueden variar la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono en el intercambio de gases, y da paso a la creatividad del alumno para registrar esos datos. Dentro de la caja de herramientas selecciona un cronómetro y opta por registrar datos cada 3 horas, en el día y en la noche. Calcula su promedio y lo registra en su tabla de datos. Esta tabla de datos nosotros la podemos descargar como un archivo CSV y poder abrirla en Excel. Este ejercicio demuestra iniciativa en el uso de la plataforma y herramientas de medición, interés por determinar si el intercambio gaseoso influye en el crecimiento de Phaseolus vulgaris y creatividad en el diseño de la tabla de datos. En el segundo criterio, exploración, el estudiante debe investigar acerca de cómo se da el intercambio gaseoso y establece una pregunta de investigación que esté delimitada. Para el análisis, que es el criterio 3 de las evaluaciones internas, una vez que el alumno tomó los datos de Pivot, los clasifica y muestra su originalidad en el diseño de la tabla. Aquí nosotros podemos ver los datos de oxígeno, CO2 y temperatura, con luz y sin luz. Calcula el promedio de cada una de estas y la desviación estándar para determinar qué tan dispersos están los datos en sus mediciones. Pero también registra los datos de altura e índice de crecimiento, para poder determinar mediante la fórmula cuál ha sido el comportamiento del crecimiento durante los 5 días de tomas de datos, desde que el epicótilo presenta la primera hoja. Dentro del análisis, también podemos preguntarnos si los datos son pertinentes. Pues sí son pertinentes, ya que tiene un número considerable de datos.
Considera 10 días en los cuales tiene mediciones de CO2 y oxígeno. Y aquí también depende mucho la interpretación del alumno. Por ejemplo, el alumno hace referencia principalmente en que en los 3 primeros días del proceso, la germinación presenta respiración celular y se puede evidenciar en el gráfico que del día 1 al 3 hay producción de CO2 y consumo de oxígeno. A partir del día 3 al 5 podemos ver que aún se sigue dando la respiración celular. Sin embargo, a partir de los días 5 y 6, cuando empiezan a aparecer algunas hojas, se invierte este proceso y empieza a darse la fotosíntesis. Esto indica que las dos fases dentro del proceso metabólico se están dando de la manera correcta. Adicionalmente, en la interpretación de datos, en el índice de crecimiento del tallo, el alumno considera únicamente 5 datos representados en la segunda gráfica, que presenta la tasa de crecimiento con su unidad de incertidumbre. Y para concluir, dentro de la evaluación interna se describe y se justifican los datos. Si se tiene datos suficientes y están con sus unidades de incertidumbres, o si el alumno debe mencionar los puntos fuertes y débiles, dónde se encuentra la creatividad del estudiante y mencionar cómo podría mejorar y determinar si existen limitaciones de los datos o fuentes de error. En cuanto a la discusión de la evaluación interna, se debe dar sugerencias realistas o puntos de mejoras en la aplicación de la investigación, y para completar tanto la evaluación como comunicación es netamente trabajo de los alumnos.